Yo creo que Pilar Alegría es la cómplice de Pedro Sánchez. Yo creo que Pilar Alegría ha venido a Aragón a defender los intereses de Pedro Sánchez y creo que ha venido obligada a la comunidad autónoma. Yo estoy convencido de que, igual que ha venido, se va a volver a ir. Fran, yo te quería preguntar, ¿qué opinas sobre estas palabras de Jorge Azcón? Bueno, yo creo que el presidente de Aragón está enmarcando estas elecciones en clave nacional. Sabe que Pilar Alegría es una persona de la extrema confianza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, desde el inicio de su mandato, desde que llegó a la Secretaría General, la tuvo que dejar y tuvo que volver. Siempre ha confiado en un reducto de personas en Aragón, que es Susana Sumelzo y Pilar Alegría. Y precisamente Azcón cree que de esta manera, marcando esto en clave nacional, puede sacar mayor rédito político, porque Pilar Alegría, para bien o para mal, es una persona muy cercana a Pedro Sánchez y ha estado en la gestión con el presidente del gobierno. Ha sido portavoz, nada más. Importante también quería preguntaros con lo que ha dicho al final de si creéis que después de las elecciones se va a ir o se quedará ahí. Yo estoy convencido de que si el fracaso es muy grande, no es muy recuperable, pero si el fracaso es mediano, yo creo que se la trae directamente otra vez a Madrid y la dará un carguito como directora de paradores o incluso mandarla a una embajada. Bueno, al CIS no se le puede tampoco reprochar alguna cosa porque en las últimas elecciones generales estuvo cerca de los resultados, cuando otras empresas demoscópicas privadas estuvieron bastante lejos porque le dieron al PP casi la mayoría absoluta, creo recordar. La última encuesta del CIS le daba al Partido Popular 127 escaños, a los 147. No, y en Extremadura, que es un poco el ejemplo más reciente, naufragaron. Sí, totalmente. Estrepitosamente, o sea que en cualquier caso yo creo que hay que ser prudentes y aquí no sabemos ninguno lo que va a pasar. Claro. Mejor esperar al día de las elecciones y así lo sabemos. Pues ya que la hemos mencionado, escuchamos las palabras de la líder socialista Pilar Alegría. A mí la proximidad y la cercanía no es una opción, es mi proyecto político. Quiero seguir recorriendo el territorio porque es la manera de conocer y sobre todo de comprender los problemas de los aragoneses, escuchándoles, mirándole a los ojos para poder transformar esos problemas en esperanza y sobre todo en solución para mejorar lógicamente la calidad de vida de todos los aragoneses y todas las aragonesas. Bien, Fran, ¿qué opinas de las palabras de Pilar Alegría? Bueno, creo que Pilar Alegría ha desembarcado en Aragón, ha estado fuera de Aragón durante mucho tiempo y las mejores palabras son aquellos hechos que han hecho desde el gobierno, valga la redundancia, en beneficio de Aragón, y eso los aragoneses tendrán que poner tendrán que discernir si desde el gobierno Pilar Alegría ha hecho cosas por los aragoneses o no ha hecho cosas por los aragoneses. Bueno, ya veremos si... Hombre, lo que está claro, espérate, déjame que diga algo, Pablo. Lo que está claro es que Pilar Alegría no le llega ni a la suela del zapato al anterior candidato del PSOE, Javier Lambán. Entonces yo creo que los aragoneses lamentablemente tienen ahora como candidata del PSOE a una persona muchísimo peor que tenían antes. Y esto yo creo que cualquiera con dos dedos de frente lo ve. Y además de eso es la erosión, perdón, Carlos, la erosión que tiene el Partido Socialista en Aragón, porque... Bueno, Aragón, en Extremadura, en todos sitios, pero como hablamos ahora de Aragón... Están poniendo unos candidatos que, claro, no llegan a la altura. Pero sí es verdad que en Aragón ha habido muchos problemas internos porque el enfrentamiento Paje-Pedro Sánchez ha tenido un eco nacional impresionante. Recuerdo que cuando se presentó el cuadro de Lambán en el Senado, incluso multaron a una senadora socialista por asistir. Entonces ha habido un choque de trenes ahí y hay una división también interna. Claro, hay que importante recordar que esta señora ha laminado prácticamente todo lo que oliera un poquitito a Lambán, pero se lo ha laminado, se lo ha cepillado al punto de que no hay nadie que vaya en sus listas. Claro. Bien, por último, queremos comentar una noticia que ha salido este viernes sobre que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra Julio Iglesias y aprovecho para preguntarte a ti, Fran, ¿qué información nos traes sobre ello? Estoy monopolizando el debate hoy. Bueno, precisamente esta misma tarde la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra el cantante Julio Iglesias. Es una denuncia que interpuso una ONG en nombre de 2 extrabajadoras y la Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva esta causa. ¿Por qué? Porque considera que no es competente para investigar. No tiene jurisdicción. No tiene jurisdicción, exactamente. Los hechos se han producido
en un país extranjero, en 2 países extranjeros, las casas de Julio Iglesias tanto en República Dominicana como en Bahamas. Las denuncias no proceden de una persona que sea de nacionalidad española ni que viva en España. Es verdad que se dirige contra una persona española, pero que no reside en España. Y además de todo esto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que tanto República Dominicana como Bahamas tiene jurisdicción y tiene capacidad para investigar y que puede hacerlo, y por tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional da un paso atrás. Estos últimos días hemos visto como Julio Iglesias ha pedido insistentemente la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y no se la han dado, y como el propio cantante ha publicado en sus redes sociales mensajes privados con estas extrabajadoras donde parecía que había una relación bastante sana y bastante amigable, y para demostrar que, bueno, que él era inocente y que todo lo que se estaba diciendo sobre él y lo que decía la denuncia era falso. Pues yo creo que aquí lo único que corresponde es respetar la decisión de la justicia, en este caso de la Fiscalía, y además me alegra que la Fiscalía, en un caso en el que la izquierda española se había puesto claramente del bando de las afectadas y en contra de Julio Iglesias, pues en este caso la Fiscalía ha preferido estar con el lado del derecho y no dejarse guiar por el politiqueo ni por el sectarismo. Y yo eso lo agradezco y me parece muy bien, porque, hombre, necesitamos una justicia independiente. Y aparte del circo que se ha podido crear con esto, me provoca cierto alivio, pues eso, que de vez en cuando, si entienden que no ha lugar, pues ya está, que se investigue en otro sitio. Es decir, y yo creo, como decía Fran, que esto no tiene por qué excluir que siga habiendo investigaciones en otros lugares, y yo lo que recomendaría a esas 2 mujeres es que acudan a los países correspondientes a presentar la denuncia si se sienten perjudicadas y si se sienten, bueno, no sé, ultrajadas o violadas o lo que ellas consideren, ¿no? Pero lo que tampoco tenía sentido es que una ONG venga aquí a España a presentar una denuncia en nombre de dos mujeres. Este tipo de delitos, como además Fran sabe muy bien, o denuncia la afectada o no valen. Y en este caso la denuncia la presentó primero la ONG y luego ya trajeron las denuncias de ellas y tal, pero no me parecían formas desde el primer minuto, y al final, bueno, pues ha acabado como probablemente tenía que acabar. Ayer un abogado me decía, un abogado muy de tribunales, muy canchero de los tribunales, me adelantaba el resultado de esto y me decía, esto es como cuando Garzón le dio por juzgar a Pinochet en España, ¿os acordáis? No tenía jurisdicción. Que pidió la extradición a No Londres, tenía ¿sí? jurisdicción, es decir, le parecía muy mal lo de Pinochet, todo nos parecía horrible la dictadura de Pinochet, pero resulta que aquí no se podía juzgar porque el delito no se había cometido aquí. Bueno, yo Ni creo era que un ciudadano español. Ni era ciudadano creo español. que hay diferencias en eso, porque Hombre, la propia diferencia Fiscalía de la Audiencia diferencia Nacional... la primera entre Julio Iglesias y Pinochet. No, pero en el Sí, caso bueno, quiero decir, hay una posibilidad, hay una posibilidad para porque investigar esos hechos. en el caso de Pinochet son delitos de lesa humanidad y torturas, y eso es universal y no hay en ningún No caso... está acotado. No se acota, igual que la propia fiscal Marta Durante, que es la que firma el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dice que uno de los delitos que se le imputan a Julio Iglesias, que sería la trata de seres humanos, sería, digamos, se podría perseguir aquí en España, pero que hay otros delitos, como la agresión sexual, por ejemplo, que queda reducido al ámbito de República Dominicana y Bahamas, porque España no tiene jurisdicción en ese sentido. Pero fíjate, Fran, que solamente digo esto. Algunos de los delitos que le imputan estas chicas a Julio Iglesias van directamente relacionados con los derechos humanos, ¿eh? Porque las transgresiones de la moral y las costumbres en ese tema le afectaban eso. Por tanto, hay una diferencia, evidentemente hay una diferencia, pero el concepto es el mismo. Lo que yo creo que deberíamos reflexionar, y algunos deberían hacérselo mirar, es todo el show que se ha montado con esto. Y mira, si ha tenido una virtud el tema del tren, que es una desgracia enorme, pero ha tapado por completo y acabó de un plumazo con todo el show de Julio Iglesias, porque yo creo que en España se nos fue la mano. Aquí en este periódico no tanto, pero yo creo que las teles, los periódicos, todo el mundo infló el globo de Julio Iglesias como si fuera el gran escándalo de la historia. Y se le condenó de antemano, además. Se le condenó Efectivamente, yo creo que se obvió la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo el mundo,
y yo creo que el hecho de que se haya producido esta solución o esta resolución tan rápida, que también agradezco, por cierto, porque el punto ha llegado, ¿cuándo? 2 semanas después apenas. Sí, aproximadamente. Entonces, bueno, también está muy bien. Muchas veces nos quejamos de que la justicia es lenta. En el caso de Julio Iglesias ha ido bastante rápido y me alegro también por ello, porque se le estaba condenando antes de tiempo e insisto, la decisión de la Fiscalía no significa que Julio Iglesias sea inocente, tiene derecho a la presunción de inocencia, pero no se excluye que se pueda investigar esto en otro ¿Pero alguien país. cree que este escándalo al que tú te refieres se hubiera producido igual si, por ejemplo, la persona implicada en este asunto hubiera sido un cantante de izquierdas como Serrat o No, si esto ya lo hemos comentado aquí, si lamentablemente en España con estos temas hay una doble vara de medir y luego además yo creo que no aprendemos, porque hemos visto continuamente cómo se juzga o se condena en los medios, en tribunales populares y en una especie de inquisición a determinados señores y luego no hay nada. Me acuerdo de Carlos Bermud, el cineasta, me acuerdo también de Íñigo Errejón, al que todos los expertos auguran que va a salir exonerado de lo que se le acusa porque no se sostiene la acusación de Elisa Muliá, lo veremos. Pero es que esto ya ha pasado demasiadas veces y yo creo que deberíamos sacar conclusiones de este asunto y no ser tan rápidos. Pero ¿quién no va a sacar condenando a la gente? ¿Quién no va a sacar las conclusiones es la izquierda? Bueno, va a seguir actuando así. Pero como decía antes, mira, la decisión viene de la Fiscalía. Claro. Y está muy bien que la Fiscalía en esto no haga seguidismo político, sino que marque territorio y diga, oiga, señores, que aquí no hay tema. Bueno, pues hasta aquí esta edición de Objetivo Directo. Muchas gracias Álvaro, Carlos y Fran por traer toda esta información y analizarla. Y muchas gracias a vosotros, los espectadores, por seguirnos una edición más. Nos vemos próximamente.